Los mismos náufragos no pueden darse cuenta exacta del suceso. Caminaba el vapor con buen rumbo en orientación del faro de Anaga. Se cuenta que el oficial de guardia hacía ya días que se había retraído del trato con la tripulación, recibía las órdenes en silencio y las transmitía con el menor número de palabras. Su retraimiento era inexplicable y tenía disgustados a sus compañeros. ¡Tierra!, gritó uno de los marineros de vigilancia. No es tierra, contestó el oficial. A estribor. ¡Tierra, mi oficial!, volvió a gritar el mismo marinero. A estribor, repitió el oficial. No es tierra. Sí es tierra, contestó otro gritando. ¡A babor! Y el oficial, aferrado a su idea, se abalanzó a la rueda del timón manejando con fuerza a estribor. A los pocos momentos se divisó el faro, que instantáneamente desapareció como por encanto, sin acertar con la causa, que no era otra que el fuerte viento ciclónico que reinaba conducía a la inmensidad de partículas de ese polvo rojo del desierto que desde ayer tiene envuelta esta isla. El simún del Sáhara ha llegado a estas costas y nos tiene envueltos con las partículas finísimas de su arena, que nos impide la vista a pocos metros de distancia, que nos oculta el sol y que nos hace respirar tierra, secándonos las fauces. Al ocultarse el faro, no cupo ya la resistencia del oficial de guardia. La evidencia se imponía. Él mismo dio parte al comandante del buque. «Estamos en tierra, mi capitán. Doblar a toda máquina», ordenó con voz enronquecida. «¡Infame! ¡Nos ha perdido usted!». No hubo tiempo de más. Un choque espantoso cortó estas palabras. Una explosión formidable al reventar las calderas partió el barco en 3 pedazos, causando las primeras víctimas. Los que sobrevivieron se reunieron a popa, alrededor del capitán, quien ordenó el pasaje pasar a proa, que era la encallada, por calcularse había de ofrecer mayor resistencia al embate de las olas, la que había de prolongar la esperanza de la vida en aquellos momentos angustiosos. Así pasaron las terribles horas de aquella noche interminable. Fuertes golpes de mar hacían crujir siniestramente la armadura, que se deshacía rápidamente, y al amanecer las olas impetuosas separaban las 3 partes del barco, incomunicando a aquellos infelices. La tripulación y el pasaje resistieron cuanto las fuerzas humanas consienten. Abrazados y aferrados al maderamen, los de proa, agarrados a los ventiladores y a la chimenea, los del centro, subidos en los palos otros y barridos constantemente por las olas, desnudos y yertos. La agonía era horrorosa. Cuentan de un matrimonio que, abrazado con 2 niños a proa, una ola violenta al chocar con sus cuerpos deshizo el grupo, tirando a los 4 sobre la cubierta en distintas direcciones, y cuando aún se movían, buscando atontados los amantes brazos que los enlazaban, otra ola furiosa los envolvió en su blanco sudario, barriendo la cubierta y haciéndoles desaparecer para siempre. Allá, en el cielo, encontrarán la unión imperecedera que no les fue posible conseguir en esta mísera tierra. Perdidas las esperanzas, ordenó el capitán a un valiente mulato que formaba parte de la tripulación marchar a tierra con un cabo para aferrarlo a la playa y por él salvarse todos. 3 veces intentó esta maniobra, llegando a los arrecifes sin poder en ellos sostener el cabo. Fue empresa inútil. No había remedio. Un bote salvavidas quedaba en popa. No se podía arrancar. Un golpe de mar tuvo más fuerza y lo arrojó a las aguas, desfondándolo. Los de popa se echaron sobre él, hundiéndolo lentamente, sin poder gobernarlo. Y el agua subía sin cesar, llegándoles al cuello. El vapor Susu, de matrícula inglesa, que hacía el cabotaje de la costa norte de la isla con este puerto, salió ayer mañana en dirección a Garachico y al doblar la punta de Anaga, divisó a su capitán, don Ezequiel Crespo, unos palos sobre el bajo verde o negro,
que de ambas maneras es designado por los marinos de Taganana y de este puerto, el arrecife donde el Flachat encalló. Se acercó a reconocer y vio el caño, presintiendo instantáneamente una gran desgracia. Con arrojo sin ejemplo enfiló su barco a la popa del Flachat. Llegó a unas cuantas brazas del mismo, pero era imposible sostenerse en aquel sitio. La fuerza del mar lo iba a estrellar en aquel mismo arrecife. Destacó entonces un bote al mando del arrojado joven de esta capital, don Rafael Rodríguez Campanario, piloto del Susu, que a las pocas bordadas y en el alto de una ola vio un grupo de cabezas. Con riesgo inminente de perecer estrellado, avanzó arrojando un cabo que fue recogido en el acto, y al tirar de él, observó que todo el grupo avanzaba, comprendiendo, debían estar en un bote sumergido. Los remolcó entonces hasta el vapor, donde fueron recogidos por aquellos bravos marinos que con emoción indescriptible se desprendieron de las prendas que les cubrían para envolver los desnudos cuerpos de los náufragos que, ateridos y pasmados, no tenían apenas movimiento. Los cuidaron con el cariño de la madre al hijo, volviéndolos a la reacción, frotándolos para promover la circulación de la sangre. Todos los náufragos iban desnudos. Uno solo conservaba un pedazo de cuello de la camisa, otro una pretina del pantalón. Eran 14, entre ellos el capitán y el segundo, todos tripulantes a excepción de don Rafael Muñoz, pasajero español de Cartagena, que ya había naufragado 2 veces, la última en Filipinas, cuando el Gravina encalló en un banco de coral, salvándose 24 de los 150 tripulantes y pasajeros que conducía. Pero allá en el barco había más. Racimos humanos se divisaban en la proa y en el centro. Había que volver. Y allá fue otra vez el animoso Rafael. No era posible atracar. El arrecife donde el barco encalló se interponía entre la parte del mar donde bogaba el bote y en la que estaban aquellas partes del buque, todavía unidas por un resto de mecánica a la popa que flotaba. Solo por señas se entendían que el ruido de las olas no dejaba llegar a los oídos los sonidos de las palabras, de aquellos gritos de angustia, de desesperación y esperanza. «¡Venid, venid!», por señas decían a los del bote. «No podemos acercarnos más, es imposible. Nos lo impide esa barrera de rocas y de espuma. Ahí van salvavidas, cogedlos». Uno se arrojó, un joven oficial del Flachat, que sin fuerzas para tenerse en pie, se echó al mar como un fardo sobre el salvavidas. Pero no se le vio más. El palo mayor se desprendió, arrastrando en su caída a los que estaban agarrados a la chimenea, desapareciendo, y entre ellos el citado oficial de guardia. El vapor que se había acostado del lado de mar se hundía por momentos. Otro pasajero de proa se tiró al mar, consiguiendo nadar breves instantes. Se le vio en la cúspide de una ola hacer señas con la mano. «¡Esperad, esperad!», decía. «Sí, aquí estamos», le contestaban. La ola pasó y no se le vio más. Todavía, a pocas brazas, accionaba el grupo que estaba sobre la proa. 3 mujeres se veían con los brazos en alto. El oleaje seguía con más fuerza, y con las lágrimas en los ojos los del bote y la angustia en el corazón, sintieron desprenderse la proa, que se hundió en los abismos del mar con aquel resto de vida. Fue para volverse loco. Todo desapareció. Y allí, a pocos pasos, el mar bravío volvió a reinar en absoluto en aquellos dominios que son suyos. Quedaba la popa flotando. A ella subió el atrevido piloto para dominar con la vista aquel revuelto mar. Para examinar si había medio de bajar al interior, por si alguno quedaba. Empresa inútil. Nada se veía en la superficie del mar, sino montañas de espuma. No hubo medio de bajar al fondo de la popa. Volvieron al Susu con un desconsuelo profundo, con un amargor de la vida y con la tristeza del alma en sus ojos. Pero había más que hacer. Puestos los náufragos a salvo, quedaba un resto de esperanza. 87 víctimas era un número que aterrorizaba. ¿No habría alguno
que en las sombras de la noche hubiera podido salvarse en una tabla, en una roca, en una playa. Había que volver, y el Susu se ofreció a ello. Sus valientes tripulantes, que eran dignos de la admiración de todos sus convecinos, querían probar si era posible arrancar de la muerte alguna existencia. Allá fueron. A las 3:30 de la tarde partió otra vez el vapor en medio de la oscuridad del Simoún. Toda la noche se han pasado reconociendo aquellas abruptas rocas. Su regreso inspiraba ya temor. El pueblo de Santa Cruz esperaba ansioso en el muelle. A las 9 de hoy ha vuelto a fondear. Y nada. La desgracia es inmensa y evidente. Solo pudo divisar y recoger el cadáver de una mujer. Los demás, hasta el número de 86 que faltan, han encontrado en el mar su sudario. Que Dios acoja en su seno sus almas.